Bienvenidos a esta clase sobre estigma por peso y actividad física. ¿Existe una relación? Mis objetivos son lograr reconocer la existencia del estigma de peso, comprender su impacto sobre la salud, conocer el efecto que tiene el estigma por peso sobre la actividad física y cuestionar nuestro rol en la existencia del estigma por peso y también como motores de cambio. Los niveles de sedentarismo en el mundo han aumentado. En esta imagen vemos cómo la mayor parte del mundo tiene niveles de adultos inactivos que están sobre entre el 15 y el 30%, y muchos tienen incluso niveles más altos de una población adulta de un 45-60% que es inactiva. Cuando se observa en estudios realizados que evalúan los niveles de sedentarismo en adolescentes, se observa que los jóvenes entre 11 y 17 años tienen niveles de actividad física insuficiente, considerada como menos de 1 hora por día, que alcanza sobre los 70% en la mayoría de los grupos e incluso en muchos hasta un 90%. Siendo esta mayor en la mayoría de las zonas del mundo, en las niñas, que en los niños. Pero cuando uno los mira de manera global, esto en evaluaciones hechas en el año 2016, observamos, fíjense, que todos y en todas las partes del mundo en promedio, las tasas entonces de inactividad física superan el 70%. ¿Cuál es la realidad en Chile? Esto es los resultados de la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte para la población sobre 5 años, realizado por el Ministerio del Deporte en el año 2021. Lo que observamos es que las barras naranjas son los adolescentes entre 11 y 17 años, las barras verdes los adultos sobre 18 años, y vemos que el porcentaje de personas inactivas en los jóvenes llega prácticamente al 80% y en los adultos a prácticamente un 65%. Y lo que sabemos es que la práctica de la actividad física ha ido en disminución con el paso de las décadas. ¿Cómo se explica la disminución de la actividad física? Uno son los altos costos que muchos tienen que abordar para poder incorporar una práctica de actividad física o la realización de algún deporte. La dificultad que puede existir en el acceso, porque no hayan lugares en la cercanía, porque no sean adecuados. Luego se habla sobre la inseguridad en las calles, porque las calles podrían ser un lugar donde muchos pudieran realizar actividad física, pero cada vez más existe una sensación de inseguridad de la población, de estar en las calles y de realizar actividad física en las calles. Y además, si pensamos en los lugares de más riesgo social, hay pocos espacios públicos para realizar actividad física, pocos parques, pocas canchas de uso público. Luego la falta de tiempo es un gran problema. Las personas tienen en general largas jornadas laborales, largas jornadas de estudio, y además, particularmente en nuestro país, pero esto se repite en muchas partes del mundo, mucho tiempo gastado en transportarse desde los hogares hasta el trabajo. La tecnología también ha definido y ha determinado una disminución en los niveles de actividad física. Nos desplazamos en vehículos, subimos y bajamos de un piso a otro por escaleras mecánicas o por ascensores, pero además el uso propio de la tecnología, del computador, de las pantallas, ha hecho que particularmente los niños salgan mucho menos a realizar actividad física en los recreos en el colegio o salir a las calles a jugar con los amigos. Pero también se han incluido otras variables psicosociales para explicar la actividad física, la disminución de los niveles de actividad física. Y uno es el estigma de peso, que ya lo desarrollaremos, y la otra son las preocupaciones que tienen las personas asociadas a la evaluación negativa que pueden recibir producto de su apariencia física al realizar actividad física. Les pido por un segundo que cierren los ojos y que se conecten con qué idea se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra obeso o obesa.
¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra estigma? Ideas, qué imágenes. Contarles que a pesar de que el estigma ha acompañado a las sociedades probablemente desde sus inicios, definiendo distintas características de las personas como cualidades estigmatizantes, recién a mediados del siglo pasado, de la mano de sociólogos canadienses, se comenzó desde las ciencias sociales a investigar sobre el fenómeno del estigma. Y desde ahí surge la definición de que el estigma sería un atributo profundamente desacreditador que reduce al portador de una persona completa y habitual a una corrupta y descartada dentro de una interacción social particular. Y se plantea una relación entre un atributo y un estereotipo. Existiría una marca, una característica que sería el atributo, que vincula a una persona con ciertas características indeseables que serían los estereotipos, y que esta relación generaría discriminación. Cuando nos centramos en la idea del estigma por peso, comprendemos que la marca es el peso alto, que los estereotipos incluyen una serie de adjetivos calificativos negativos, como ser portador de una incapacidad de tener la suficiente fuerza de voluntad por hacerle frente, por ejemplo, el tratamiento de un peso alto, a sufrir de una falta de autodisciplina para mejorar la salud, con ser flojos, irresponsables, poco inteligentes, poco eficaces, poco comprometidos, poco considerados, etcétera. Porque en el fondo se tiene la idea de que una persona gorda bastaría con que se decidiera a hacer bien las cosas para poder controlar su situación. Y estos estereotipos conllevan discriminación, o sea, un trato injusto y desigual de parte de las personas de la sociedad. Y este trato injusto se vivencia como humillación, invisibilización, maltrato, inferiorización, ridiculización, patologización, marginación, exclusión e incluso violencia física. Algunos datos que son importantes a considerar es que se considera que la prevalencia de estigma por peso alcanza más de un 40%, y esto es bastante transversal a muchas partes en el mundo. No tenemos datos nacionales, pero esto se ha observado en estudios en Estados Unidos, en distintos países europeos, en Australia. Se ha observado que es 3 veces más alto en aquellas personas que tienen un índice de masa corporal sobre 30, y es 2 veces más frecuente en mujeres. Y además es muy importante reconocer cómo ha ido aumentando la frecuencia de la vivencia de la discriminación por peso. Este es un estudio que no es tan nuevo. Si tuviéramos algo más reciente, probablemente nos encontraríamos con números mucho mayores, pero en estudios que comparaban los niveles de discriminación por peso entre el año 95-96 y el 2004-2006, muestra que hubo un aumento de un 66%, y que este ha ido convirtiéndose cada vez en una causa de discriminación más importante. De hecho, comparable e incluso superando a la discriminación por raza. ¿De qué manera se expresa o se presenta el estigma por peso? Se definen al menos 3. Uno es el estigma por peso explícito, que esto está hablando de la persona que genera el maltrato y que se refiere a aquellas actitudes abiertamente negativas hacia las personas con peso alto. Burlarse, reírse, contar chistes que se burlan de las personas con peso alto. Existe el estigma por peso implícito, que serían las actitudes negativas inconscientes que se pueden tener hacia las personas con peso alto. No sé, por ejemplo, en los profesionales de salud se ha observado de que en general se les dedica menos tiempo a las personas con peso alto y se les educa menos porque se considera que en realidad igual no van a cumplir y no van a entender o no van a ejecutar las indicaciones que se les da.
Y también existe el estigma de peso internalizado, que es la idea que incorpora a una persona de peso alto de merecerse las actitudes negativas hacia ellos. Sienten que en realidad son flojos, que en realidad no tienen fuerza de voluntad, que en realidad son irresponsables y que por lo tanto entonces se merecerían esa forma de ser evaluados y tratados. Lo que se sabe es que detrás del estigma de peso, bueno, hay muchos factores que podríamos discutir, factores sociales, pero particularmente se ha observado que la creencia popular de que el peso alto está definido por una falta de autodisciplina y que simplemente en el origen del peso alto está el ser sedentario y elegir mal la calidad y el tipo de la comida que se elige, eh, incrementa los niveles de estigma. O sea, la gente que tiene esta creencia en general estigmatiza más. Cuando por el contrario se logra incorporar eh, una información científica más actual que incluye la certeza de que existen múltiples factores genéticos, biológicos, ambientales que determinan tener un peso alto, disminuye los niveles de estigma. Pero además también súper interesante, en el que tiene un peso alto, el entender de que existen muchos factores que no están en sus manos, que definen tener un peso alto, disminuye la culpa y aumenta en ellos la sensación de autoeficacia. Y es re importante recordar que cuando se piensa en el peso alto como un factor tan importante en el desarrollo de múltiples enfermedades, dejamos fuera demasiados factores que son determinantes de nuestra salud. De hecho, en este gran reporte que pueden buscarlo en esta página, que es un gran estudio que considera múltiples factores que participan en la calidad y el tipo de salud que tendremos, define que solo el 36% de las conductas individuales influyen en nuestros niveles de salud. Pero además es importante incorporar la idea de que en las conductas individuales existe mucho más que qué comemos y cuánto nos movemos. Cómo manejamos nuestro mundo psicológico, nuestros afectos y nuestros estados de ánimo. Considera otros factores de riesgo como utilizar armas, como la actividad sexual, como nuestras conductas al manejar vehículos. También esto incluye la actividad física, pero también los patrones de sueño y los patrones de alimentación. O sea, en este 36% hay muchos factores que influyen. Pero además existen los factores ambientales, la exposición a alergenos, a la polución, a armas. ¿Cuál es nuestro acceso o cuál es nuestro tipo de atención de salud? ¿Tenemos un acceso fluido a la atención de salud? ¿Cómo es la calidad de salud que tenemos? ¿Cuánto entendemos respecto al cuidado de nuestra salud? Un 22% estaría determinado por factores genéticos y biológicos y un 24% por circunstancias sociales. Nuestra identidad de género, nuestra etnia o raza, nuestro nivel social, nuestra orientación sexual, cuál es nuestra condición como ciudadanos en un lugar donde habitamos, etcétera. Así que súper importante es incorporar la idea de que nuestras enfermedades están determinadas por múltiples factores, múltiples, que no influyen, no están determinados solo porque comemos y cuánto nos movemos. Ahora bien, ¿quién manifiesta el estigma? Todos. El estigma por peso se vivencia en todos los espacios del quehacer de una persona, en su familia, en sus colegios o espacios de educación, en el trabajo, en los espacios donde se recibe atención de salud, a través de los medios de comunicación, de la publicidad, etc. Y lo que es bien dramático a mi gusto es darse cuenta que prácticamente quienes más estigmatizamos somos los profesionales de la salud y particularmente los médicos. Luego vienen los miembros de la familia, los compañeros de curso y de ahí para adelante los distintos actores de una sociedad. Por lo tanto, es súper importante entender que las personas que tienen un peso alto han vivido la experiencia de ser estigmatizadas en muchas oportunidades en sus vidas.
Y de hecho es bien interesante incorporar la idea de que muchas veces esta estigmatización o esta cosa de comentar y decir cosas respecto al cuerpo de los otros surge de la idea que es la forma de motivar al otro para que se cuide, para que baje de peso y esté flaco, para que así esté más sano. Pero interesantemente los estudios muestran que aquellas personas que viven la discriminación por peso tienen un riesgo muchísimo más alto de desarrollar obesidad o de permanecer siendo obesos si es que lo han sido. De hecho, cuando se compara con otras formas de discriminación, lejos la discriminación por peso es la que determina en mayor proporción el riesgo de convertirse en obeso o desarrollar obesidad. 2.54 veces tienen más posibilidades de desarrollar obesidad aquellas personas que viven estigma de peso y 3.2 más veces tienen las personas con un peso alto de permanecer teniendo un peso alto. Por lo tanto, es importante destacar que exponer a una persona a la crítica, al maltrato, a los comentarios respecto a su peso para motivarlos para que se cuiden y bajen de peso, tiene justamente el efecto contrario. ¿Qué impacto tiene el estigma por peso sobre los hábitos y la salud? Sabemos que múltiples. Tiene un efecto directo sobre la conducta, tanto respecto a la actividad física y a la ingesta alimentaria. Ya vamos a desarrollar un poquito más largo la actividad física, pero respecto a la ingesta alimentaria, los estudios muestran que exponerse a una vivencia estigmatizadora genera mucho más comer emocional, genera una mucho mayor ingesta calórica. Y también respecto a las conductas, pero también sobre el tema del efecto sobre la salud, el estigma genera estrés psicosocial que está determinado por aumento de los niveles de cortisol, de niveles de proteína C reactiva, que están tremendamente asociados al riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Entonces, volviendo a todos los factores que participan en el riesgo de disminuir la actividad física y nos detenemos a observar cuál es el impacto que tiene el estigma de peso, comprendemos que la disminución de la actividad física está determinada por el impacto sobre la internalización del estigma, las personas que internalizan el estigma, o sea, que de verdad creen ser merecedoras de ese trato, disminuyen más su nivel de actividad física, y también por el impacto que tiene el estigma de peso sobre la imagen corporal. Sufrir de estigma de peso daña la construcción de la imagen corporal, altera la autoestima. Y estas dos condiciones generan menores niveles de motivación por hacer actividad física, una sensación de menor autoeficacia en la realización de la actividad física, un tremendo miedo a la evaluación negativa, y los espacios donde se realiza actividad física tiende a haber un poquitito más un culto a la delgadez, a la belleza física, etc. Y las personas que se sienten inadecuadas tienden a sentir que van a ser peor evaluadas y más criticadas. Y además, estas sensaciones generan mucho menor placer con el movimiento. Y esto que les hablo se ha observado que es independiente del índice de masa corporal. O sea, una persona con un IMC más bajo, pero que ha sufrido la experiencia del estigma por peso, tiene estas mismas respuestas que personas que tienen un índice de masa corporal más alto. Entonces, lo que tenemos es que el estigma por peso genera comer emocional, genera evitación en la realización de actividad física, genera una búsqueda de un intento mucho mayor por controlar el peso, el comer, el nivel de actividad física, lo cual genera grandes niveles de estrés que llevan al desarrollo de una menor autoeficacia en la forma de alimentarse, una menor autoeficacia en la capacidad de incorporar la actividad física, lo cual puede llevar a un mayor incremento de peso y de alguna manera generar un círculo aquí vicioso entre el estigma y la ganancia de peso. Por otro lado, tenemos que este peso alto se asumiría que tendría consecuencias para la salud, que esas consecuencias para la salud, más los consejos que recibimos para el cuidado, va a generar mayores visitas médicas y también un deseo al menos de buscar la incorporación de mayores actividades deportivas. Pero cuando las personas que tienen un peso alto se encuentran con cuidadores de salud, y aquí quiero incluir también a los profesores de educación física, a los entrenadores, a los kinesiólogos, a todos los que están participando en el desarrollo de una actividad física, se encuentran con ellos y se encuentran con el sesgo o con el estigma que pueden presentar, genera muchas emociones negativas,
que van a evitar el cuidado de salud, así como van a evitar la actividad deportiva, va a llevar a conductas poco saludables y menor autocuidado y por lo tanto, de nuevo, lo que mencionábamos en la imagen anterior, a una mayor ganancia de peso. Entonces, si uno pudiera hacer como un resumen del impacto que tiene la experiencia del estigma vivida, internalizada y también anticipada, que es la idea de que tiene una persona que tiene un poco o mucho peso alto, de que puede enfrentarse a vivir, a participar en algún espacio donde se discrimine por peso, va a llevar a que esa persona disminuya su acceso a fuentes protectoras, disminución del acceso y peor calidad de salud lo determina, y también lo lleva a tener más pobres condiciones de vida y un nivel socioeconómico más bajo. Y esto ciertamente tiene efectos sobre la salud mental, como ansiedad, depresión, uso de sustancias, baja autoestima e insatisfacción corporal, aislamiento social, autoagresión y suicidio. También tiene efectos sobre la salud física, que ahora las desarrollaremos. Estas personas también se enfrentan al estrés crónico y a la violencia y a la agresión. Este estrés crónico lleva al desarrollo de síntomas psicológicos, conductas de afrontamiento frente a las emociones negativas, respuesta fisiológica al estrés, que va a llevar a tener un impacto sobre la salud mental también, y igualmente un impacto sobre la salud física, con mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión. Con los hijos de madres que sufren estigma por peso, tener menor peso al nacer, desarrollar con más riesgo conductas alimentarias poco saludables y trastornos de la conducta alimentaria. Los lleva a tener mayor ganancia y ciclicidad en el peso. Me refiero con la ciclicidad a este efecto como yo, subir de peso y hacer un intento por bajar de peso, pero después reganancia del peso, y después un nuevo intento por bajar de peso y después mayor reganancia de peso. Sedentarismo, como lo decíamos recién, mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual y mayor mortalidad. ¿Qué pienso que debe cambiar? Lo primero es reconocer de manera formal y global la existencia del estigma de peso. También debe cambiar la comprensión respecto a la complejidad de la fisiopatología de la obesidad, que aún no la conocemos de manera completa. Creo que tenemos que modificar la forma en que hacemos diagnóstico de obesidad. Hasta ahora utilizamos el índice masa corporal, pero me parece que el índice masa corporal es un parámetro que es absolutamente insuficiente para evaluar verdaderamente el estado nutricional de una persona. Sirve como un parámetro para evaluar grandes poblaciones, pero no sirve para hacer un análisis de cada persona de manera particular. También pienso que deberíamos modificar el enfoque que tenemos del manejo de la obesidad, de uno que es el actual, que está absolutamente centrado en el peso, hacia otro que debería estar centrado en la salud y en el bienestar general. Y desde ahí incluir un concepto que es más nuevo, que es el de la salud en todas las tallas. Porque hay muchos factores, como decíamos, que influyen en la salud de una persona y no solamente su peso. Considerar un cambio en el uso del lenguaje. Lo primero es abandonar un lenguaje que es más combativo y con un énfasis en decirle a la persona que es responsable absolutamente de manera única y personal de su peso. Evitar algunas palabras que para las personas que tienen un peso alto son violentas, como la palabra obesa, obeso, obeso mórbido, y más bien preferir otras como decir peso alto, incluso en algunas personas ocupar la palabra gordo. Existen grupos de activistas por los cuerpos gordos que plantean que en realidad lo que tenemos que hacer es ir abandonando el valor moral negativo que tiene ser gordo. Ser gordo es como una característica más, como ser alto, ser bajo, y por lo tanto debería tener un impacto emocional menor, ojalá en algún momento marginal. Lo otro es hablar en lenguaje de primera persona, es decir, persona con obesidad, no el o la obesa.
Y por último, creo que hay que cambiar estrategias y políticas públicas respecto al peso alto, centrando su abordaje en determinantes más amplios de la salud que solamente pedirle a las personas que modifiquen su alimentación y que aumenten la actividad física. Que no quiero decir con esto que no haya que educar a la población, pero creo que hay que educar a toda la población, a los gordos y a los flacos, respecto a tener conductas de alimentación saludable e incorporar la actividad física. Eh, pero lograrlo desde un lugar que sea amable, alegre, que de verdad genere el deseo de poder cumplir con esos ideales. Algunas reflexiones. Lo primero es, ¿podremos ser capaces de entender el estigma que puede estar viviendo una persona si no lo hemos sufrido? Y aquí el desafío es pensar qué discriminación puede haber sufrido cada uno de manera particular, si nuestros seres queridos lo han vivido de alguna manera, para tratar de acercarnos, empatizar y ser más compasivos con aquellos que lo sufren. ¿Cómo me siento yo como profesional de la salud atendiendo a personas con pesos diferentes? Súper importante es hacer el ejercicio de reconocerse, a lo mejor sí tengo algún grado de estigma y que eso pueda impactar en el trato que le doy a mi paciente. ¿Qué estereotipos tengo sobre las personas con obesidad? Asumo cosas respecto a su carácter, a su inteligencia, a sus habilidades, a su estado de salud o a sus conductas basado en su peso corporal. Entonces, el estigma es prevalente en la actualidad y las personas con pesos altos la viven en todos los espacios de su quehacer diario. Tiene un potente y negativo impacto en el desarrollo sociocultural, psicoemocional y económico de quienes lo viven. Afecta la salud física y psíquica y podría ser en parte responsable de las comorbilidades históricamente asociadas a la obesidad. El estigma de peso daña la salud, socava a mi gusto los derechos humanos y sociales y es inaceptable en las sociedades modernas. Las verdades con las que hemos crecido y adquirido la vida están sujetas a cuestionamiento y está bien que lo hagamos y es importante desde lo que estamos hablando reconocer que intervenciones que son tremendamente importantes, como la de hacer actividad física para prevenir la salud, pudiera estar no lográndose producto de conductas que nosotros mismos provocamos en las personas. Y en ese mismo sentido, cambiar las actitudes y creencias profundamente arraigadas en los grupos de poder como nosotros, los profesionales de la salud, es esencial para combatir el estigma y se requiere una nueva narrativa pública de la obesidad que sea coherente con el conocimiento científico moderno. Así que para cerrar, los dejo con esta frase de Charlotte Cooper, que es una activista que comenzó en las últimas décadas del siglo pasado a movilizar el pensamiento de la gente para desarrollar un mayor respeto por las personas con cuerpos altos por pesos altos y que plantea esta frase. Olvidémonos de crear una definición universal o unidimensional que siempre dejará a alguien allá afuera en el frío y mejor continuemos haciendo un movimiento de indómita y bella diversidad. Y es a lo que los invito, a que abramos nuestras mentes, nuestros ojos, para mirar, para entender y para acoger a todas las personas. Porque creo que así lograremos un impacto mucho mayor y verdadero en la salud de quienes nos consulten y piden nuestra ayuda. Eso. Que esté muy bien. Chao, chao.